Algo muy raro del protagonista es que no terminó recibiendo odio por parte del espectador promedio. Me refiero por supuesto al de la primera serie, porque solamente de esa voy a hablar. Pues posee dos elementos que en cualquier otro personaje terminarían ganándose el desprecio del público. El primero es que Ben tiene defectos, y el segundo es que se comporta como un niño. Seguramente estarán pensando que todos los personajes tienen defectos y que no por eso los odiamos. Pero yo me refiero a que es uno de esos personajes con verdaderos defectos. No solo que lo perjudican dentro de la serie, sino que también son actitudes que desagradan al espectador. Más aún siendo estas actitudes las de un niño, y ya sabemos cómo reacciona el público cuando un niño o adolescente se comporta de tal forma. Y es que a la gente le gustan los personajes infantiles, siempre y cuando sus cualidades sean positivas, cuando sean bondadosos, cuando sean inocentes y carismáticos. Y aún así, Ben no tiene ninguna de estas y se las arregla para no caerle mal al público objetivo. Y ya veo venir a los expertos en animación a comentar: bueno, es que podemos tolerar los defectos porque el desarrollo es desarrollo cuando es desarrollo. ¿Entiendes desarrollo? A lo que yo respondo que se vayan al diablo, porque estos tres personajes sí tienen desarrollo y están llenos de defectos. Pero si les preguntas a estos expertos qué opinan de ellos, lejos de explicarte su evolución durante la serie o de admirar sus cambios durante todo el tiempo que pasaron en pantalla, solamente van a explicarte por qué les caen mal, cuáles son sus defectos y por qué deberíamos admirar a otros personajes más bondadosos, como si ser buena persona significara lo mismo que ser buen personaje. Pero a todo esto, para ellos, ¿qué significa desarrollo? Yo lo defino como: este personaje me cae bien, le pasan cosas, y como tengo entendido que desarrollo es algo bueno, voy a decir que este personaje tuvo desarrollo. Pero volviendo a Ben 10, se trata de un niño con intenciones egoístas que se convierte en héroe, no porque sea un alma gentil que busque hacer el bien a los demás o porque sea lo correcto, sino porque los superpoderes, tener aventuras y pelear con los malos es divertido. Y esto me parece un acierto, porque de esa forma puede aprender lecciones y teniendo un personaje como el abuelo Max guiándolo, muchísimo mejor. Pues él es su mentor y es quien va a enseñarle cómo pelear, cómo usar a sus aliens y lecciones sobre madurez que encontramos en cualquier serie infantil, como aprender a compartir o el valor del trabajo duro. Pero además de eso, su inmadurez sirve para crear conflictos que de otra forma serían solucionados en 5 minutos. Pero este video no va sobre la calidad de la serie, sino sobre por qué diablos es una serie tan popular, por lo menos en Latinoamérica. Ah, el verano. Ah, las vacaciones. Y salir de viaje para recorrer los bellos paisajes de nuestro hermoso país. Todo eso no nos importa, porque nosotros no somos gringos, y en Estados Unidos esta serie fue un fracaso. A los únicos que les gustó fue a nosotros. Tanto así que hubo una época mucho peor que la actual en la que solo transmitían Ben 10 todo el día. Una de las más grandes razones por las que nos gustó Ben 10 es por su protagonista, que sí, defectos y comportarse como niños. Pero recordemos que solo tiene 10 años, y cuando esta serie se transmitió por primera vez, nosotros teníamos entre 10 a 12 años, así que podíamos vernos reflejados en él. Pero es que, y aquí va otro acierto, también había una chica de protagonista, por lo que las niñas también podían verse reflejadas dentro de la serie. Lamento decepcionarlos, amigos, pero esta serie tiene inclusión forzada. Apela a un público masculino, pero incluye a una protagonista femenina para que las niñas también puedan disfrutarla. Y es que, ¿cómo le hago para explicarles lo que se siente ser un niño y ver una caricatura en la que hay un protagonista de una edad cercana a la tuya? Que ya es casi como si te dijeran: mira, este eres tú si tuvieras este reloj y te enfrentas a estos enemigos. Para ese tiempo las series de superhéroes iban sobre adultos o sobre adolescentes, y si llegaba a haber niños eran secundarios que a veces aportaban algo. De eso a una serie en la que un niño es el protagonista y es el que más peso tiene en la serie es un enorme paso. Ya no había que esperar a ser adulto o casi adulto para creer que podía ser un héroe. Más decisiones inteligentes, los aliens. En otra serie cada alien sería un personaje diferente y habría un cast de principales siendo un equipo, mientras que otros se añadirían después o serían secundarios de un episodio. Pero como la serie va de humanos recorriendo un país en la Tierra, que un personaje pueda convertirse en otros 10 fue la decisión más acertada. Pero no solo eso, el reloj venía con limitaciones, tan solo eran 10 y no todo el universo. Había un tiempo límite, y a Ben podía no salirle el alien que quería. Sé que me repito mucho, pero es que eso es bastante inteligente.
Sin estas limitaciones, el protagonista estaría demasiado roto y no habrían conflictos. Todo se resolvería muy fácil. Que haya un límite de tiempo implica que Ben debe ser más cuidadoso para decidir en qué momento debe convertirse, y tiene un rango limitado de acción, así que debe resolver los problemas lo más rápido posible. El modo aleatorio servía para que no pudiéramos ver la resolución al problema, pues si elegía 4 brazos en todas las ocasiones, siempre se resolvería todo utilizando la fuerza bruta. Pero cuando le dan un alienígena que no se esperaba, tenía que ingeniárselas pensando de qué forma va a solucionar el problema. Y hablando de aliens, esta es una razón de peso sobre su popularidad. Los alienígenas, los diseños de cada uno son magníficos. No existe alien alguno, por lo menos de los primeros 10, que no llame la atención, o que no sea el favorito de alguien. Cada uno tenía habilidades distintas y servía en situaciones distintas. Como no podemos tener a todos los aliens saliendo en un mismo capítulo y darles la atención que se merecen, los niños de ese tiempo se quedaban esperando toda una semana para saber qué nuevo alien era el que iba a usar y cuáles eran sus habilidades. Recordemos que estamos en los años 2000 y solo los habíamos visto en el intro, así que la única forma de saber qué es lo que hacían era viendo el episodio y esperando una semana para poder hacerlo. Pero es que no solo esperábamos a los aliens, sino que también a los villanos, que también tenían unos muy excelentes diseños de personajes y personalidades muy marcadas. Y los había de todo tipo: enemigos colmena, científicos locos aterrando a la gente con sus experimentos, magos ocultistas, seres de leyenda, plantas alienígenas come humanos, terraformadores lovecraftianos sin conciencia seguidos por un culto, sociedades secretas, rivales cercanos a los protagonistas, el archienemigo más malvado, payasos asesinos, conspiradores traidores y demás. Algunos merecen más que solo una mención, pero es que para este punto debo decirlos de golpe, porque hacían que los niños se emocionaran al ver los avances de lo que iba a pasar. Pero si solo hablamos de la primera temporada, todo muy bonito, una serie sobre un niño siendo un héroe. Esto ya nos hacía alucinar y querer ser como Ben 10. Pero esto no termina ahí, porque al final de la primera temporada mandan todo lo que conocemos a la mierda. Van a expandir más el mundo, pero durante el capítulo final todos los niños estaban dando brincos, no solo porque al fin se enfrentó al villano principal, sino que quedaron enganchados de saber que el abuelo Max en realidad era un policía espacial y que existía toda una comunidad de alienígenas viviendo en la Tierra. A partir de aquí tenemos que empezar a hablar de los personajes. De Ben ya hablamos, un niño envuelto en un conflicto intergaláctico que se convierte en el centro de las demás tramas. El abuelo Max es relevante porque si nosotros nos vemos representados en el protagonista, imaginar que una de nuestras figuras paternas resulta ser un guardián espacial ya es pasarse de verga. Significa no solo que los niños podían imaginarse como héroes, sino que podían incluir a su familia en esas fantasías infantiles, y que el abuelo Max lo ocultara le da otra capa al personaje. Antes tan solo era un abuelo preocupado, muy habilidoso, que se las arreglaba para lidiar con los problemas, pero luego de descubrir quién era en realidad, eso ya le daba otro sentido. Eso explicaba por qué el reloj terminó en las manos de Ben. Eso explica por qué daba tantos buenos consejos acerca de cómo utilizar sus alienígenas. Eso dejaba muy en claro por qué sabía cómo resolver cada situación que se les presentaba. No era solo que el tipo tuviera habilidad, sino que ya tenía mucha experiencia lidiando con este tipo de situaciones, y el hecho de que sea un policía espacial hacía que los niños empezaran a pensar en qué tipo de organización estaba metido, en qué misiones habría participado, a cuántos planetas había ido, con qué alienígenas había colaborado, qué tipo de relación había tenido con Vilgax, y mucho pero mucho más. Antes hablé sobre cómo Gwen había sido incluida para que las niñas se vieran representadas, y de la misma forma que con el abuelo Max, si en la primera temporada se veía bastante audaz como para estar a la altura de la situación, en las siguientes temporadas es cuando veríamos todo su potencial desatado, con ella aprendiendo magia. Es que era obvio que no iba a poder quedarse siendo tan solo una niña que sabía karate. Necesitaba ser más que eso para poder estar a la altura. Pues no hay power-ups en esta serie, pero el mundo sí se hace más grande. Ben tenía más héroes y el abuelo Max no mostraba todo de lo que era capaz. Gwen no iba a ser dejado de lado, pero no iba a ser incluida a la fuerza. Tenía que darle algo acorde a sus intereses y con elementos ya vistos en la primera temporada. ¿Qué otra cosa iba a ser sino magia? Ya hablé del hype causado por los episodios autoconclusivos. Es la estructura clásica del monstruo de la semana. En Ben 10 decidieron incluir elementos anime, cosas bien hechas como diseños apelando al realismo o las transformaciones en alien, no huevadas como convertirse en chibi o exagerar expresiones. Pero si hubo una cosa que mantuvo a los niños de los 2000 en Latinoamérica obsesionados con Ben 10,
fueron las tramas que tenían continuidad, porque estas incluían elementos vistos en capítulos anteriores que apenas aparecían un par de segundos, por si pensaban que Hora de Aventura había sido la primera en utilizar estos elementos, y porque en los capítulos iniciales de estas tramas no te dejaban toda la información de golpe. Cualquier persona que haya trabajado en el medio, o que haya visto mucha televisión, sabe que es algo básico, porque tienes que hacer que el primer episodio sea entretenido, pero que genere interés por los siguientes. Así puedes hacer revelaciones después que dejan impactado al espectador. Lo bonito de estas tramas era lo satisfactorio que era ver cómo todo se resolvía al final. Quizás dejaban cliffhangers, dando a entender que habría problemas en el futuro. Sin embargo, no había hype por eso, pues se entendían como un final. Lo grandioso de los villanos de Ben 10 es que los más importantes eran muy cercanos a él, y forman parte de esas tramas largas en las que tienen más participación. Está Vilgax, que es el rival de su abuelo y que funge como el villano principal, el más fuerte, que tiene a disposición muchos recursos, y del que sabemos solo con verlo que derrotarlo no va a ser tan fácil, ya sea porque cuenta con un ejército, ya sea porque tiene una capacidad táctica superior que lo hace difícil de vencer, aunque no tenga nada. O bien, ya sea porque en un combate cuerpo a cuerpo también es un maestro. Es un villano completo que va a seguir al protagonista a lo largo de la serie y que ha estado relacionado a él desde antes que naciera. Está Fantasmático, quien podría hacerle lo que quisiera Ben porque sus habilidades le permiten dañar, pero a la vez evitar ser dañado y escapar fácilmente. Pero el verdadero peligro que presenta es más psicológico, pues conoce la mente de Ben y sabe cómo aterrar a sus enemigos. Es como pelearse con una parte de ti mismo. Y también está Kevin, quien es el rival de Ben. Su relación es más cercana que con Vilgax, porque hay más cercanía. Antes fueron amigos, pero por diferencias entre morales quedaron enemistados. A diferencia de Vilgax, este no cuenta con una infinidad de recursos, no es un estratega capaz de gestionar recursos a disposición, y tampoco tiene al abuelo Max enseñándole trucos para utilizar a sus aliens. Lo que lo hace especial es que su estilo de pelea es más rústico y violento. Cuando se enfrenta a Ben no lo hace con un plan pensado meticulosamente, no lo hace apelando a sus más íntimos miedos, lo que él quiere es demostrar que es un mejor usuario de los alienígenas, y también quiere acabar con él con sus propias manos. Y si ya enfrentarse a una sola parte de sí mismo es algo difícil, enfrentarse a toda una colección de monstruos y todas sus habilidades juntas al mismo tiempo, mientras tú solo puedes convertirte en uno a la vez, ya es algo muchísimo más preocupante. Y por eso es que Kevin es el rival perfecto, no solo porque tiene semejanzas con el protagonista, sino porque además tiene diferencias. Es una versión corrompida de sus poderes, mas no por eso queda solamente en una versión malvada con sus mismas habilidades. Y por último, y a pesar de que no se trata de un personaje, están los Caballeros Eternos. Lo que los hace especiales es que no es un enemigo único a vencer, sino que se trata de toda una organización. Así que puedes derrotar a sus miembros más habilidosos, pero no por eso significa que puedes mantenerte tranquilo, pues se trata de una sociedad secreta. Significa que nunca sabrás qué tanto daño les has hecho, o siquiera si todos los enfrentamientos resultaron significativos. Significa que pueden estar en cualquier lugar vigilándote, y tú nunca sabrías dónde están. Si Vilgax representaba un archienemigo, Kevin un rival, y Fantasmático tu propio ser en tu contra, los Caballeros Eternos representan un enemigo que va a estar sobre ti en todo momento y al que no puedes ganarle. ¿Por qué Ben 10 es tan popular? Por todo lo que he dicho antes, por tratarse de una serie de superhéroes en el que tanto niños como niñas podían verse reflejados, porque los aliens, enemigos y situaciones generaban hype, haciendo que los niños esperaran toda una semana para poder verlos, por tomar elementos que sí deben tomarse del anime, y por último, por genuinamente dedicarse a construir toda una mitología que involucra a su protagonista.